Bienvenidos. Vamos a explicar el concepto de inestabilidad de la columna vertebral. ¿Qué significa este concepto de inestabilidad de la columna vertebral? Soy Juan Martino, neurocirujano especializado en tratamiento de la columna y cirujano de NeuroCS. La columna vertebral, cuando sufre una serie de cargas, sobrecargas, como este tipo de cargas de levantar un peso a distancia del cuerpo y con la columna flexionada, se produce un brazo de palanca que hace que se aumente la presión de forma importante en los discos. Esto produce desgarros y fisuras en el disco. Cuando este tipo de lesiones ocurren en un corto espacio de tiempo, el disco que hay entre las vértebras se debilita. La debilidad del disco hace que cualquier sobrecarga, cualquier tensión, produzca una mayor lesión del disco que hace que se debilite todavía más. De tal manera que si este ciclo se repite muchas veces, puede llegarse a producir una inestabilidad de la columna. La inestabilidad de la columna se refiere a que cualquier carga que apliquemos sobre la columna, cualquier peso, se produce un movimiento excesivo entre las vértebras que da lugar a un dolor intenso. Entonces, cuando hay inestabilidad en la columna, el disco y las estructuras que sustentan la columna no tienen suficiente soporte como para soportar los pesos normales que aplicamos sobre ella, como por ejemplo el peso del cuerpo o cualquier peso que queramos coger. Esto hace, como vemos en esta imagen, que la columna se desplace excesivamente hacia adelante o excesivamente hacia atrás y esto produce un intenso dolor lumbar. ¿Cómo diagnosticamos la inestabilidad de la columna? ¿Cuál es el diagnóstico? Podemos hacer una resonancia magnética. Sin embargo, en la resonancia magnética puede ser que no veamos alteraciones significativas. ¿Por qué? Porque es una prueba que se hace con el paciente tumbado. El paciente está tumbado, por tanto, no hay ninguna carga en la columna, no hay ningún peso en la columna y eso puede hacer que las vértebras estén alineadas. Por ejemplo, en esta paciente había una inestabilidad clara en la columna, pero al hacer la resonancia vemos como todas las vértebras están alineadas una encima de otra. No hay desplazamientos excesivos. Por eso, para el diagnóstico de la inestabilidad de la columna, es necesario realizar lo que llamamos pruebas dinámicas. Por un lado, tenemos la resonancia magnética dinámica, y por otro lado tenemos pruebas más sencillas como son las radiografías de la columna en flexión y en extensión, en carga y luego en flexión y en extensión. Aquí las podemos ver. Esta sería una radiografía con el paciente de pies y realizando un movimiento de extensión. En esta radiografía vemos que las vértebras están alineadas. Si seguimos esta línea que pasa por el borde posterior de los cuerpos vertebrales, vemos que todas las vértebras están alineadas. Sin embargo, haciendo una radiografía en flexión, en este movimiento, se ha inclinado hacia adelante, vemos en esta radiografía que hay un desplazamiento excesivo de las vértebras de esta vértebra hacia adelante. ¿Por qué? Pues porque este disco ya no funciona bien, está muy debilitado y no es capaz de soportar el peso de la columna, no es capaz de soportar el peso de esas vértebras. De tal manera que cuando el cuerpo se echa hacia adelante, se flexiona hacia adelante, se produce este desplazamiento que llamamos inestabilidad. Esto causa un gran dolor en la zona lumbar, es un dolor muy persistente. ¿Cómo se trata la inestabilidad cuando hay una inestabilidad de la columna? ¿Cómo la tratamos? Pues bien, el tratamiento básicamente es la cirugía. Se necesita una intervención en la cual se extirpa ese disco debilitado, se elimina el disco debilitado y se sustituye por una caja. Es muy importante colocar una caja que sustituya el disco porque eso va a hacer de sustento, de soporte para todas las vértebras. Y después, además de eso, se colocan unos tornillos por detrás en la columna que unen una vértebra con la adyacente. De esta manera tenemos soporte por delante en la vértebra y por detrás. Este tratamiento detiene el movimiento excesivo entre las vértebras y por tanto elimina por completo el dolor del paciente. Entonces, en este vídeo hemos visto cómo hay un proceso que llamamos inestabilidad en la columna y que se refiere a que hay un movimiento excesivo de las vértebras. Eso se produce por el debilitamiento de la columna, debilitamiento del disco, y cuando se llega a este punto, cuando hay esa lesión del disco,
es necesario realizar una cirugía para fijarlo y que eso no se mueva en exceso. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo y os invito a que veáis otros vídeos de la serie que hemos hecho para explicar patologías como son el desgaste de la columna cervical, la estenosis o el desbalance de la columna.